Mi nombre es Jonathan Omar Hernández Isabel, soy egresado de la UNAM Aragón. Llegaste a la ingeniería civil. Magistral en que no ves muchas cosas. Entro en EIC, me hago delegado, soy feliz, salgo, me titulo, ejerzo repetidas ocasiones en las cuales tocas fondo, estando en la facultad. ANEIC UAMEX presenta. No, pues buenas tardes, amigos. Esta es una primera edición de lo que en el capítulo ANEIC UAMEX llamaremos Entrevista ANEIC. Tenemos varias cosas que hablar, varias cosas que comentar, pero desde aquí iniciamos con un modelo de entrevistas hacia personas dentro del rubro de la construcción, y qué mejor que iniciar con una persona que aprecio bastante, una persona que ha sido de gran trayectoria para mí, que ha sido un ejemplo para mí dentro de ANEIC y que sé que tiene una gran trayectoria. En esta ocasión tenemos, primera ocasión, a nuestro invitado especial, Jonathan Omar, delegado actualmente de la UNAM FES Aragón. Y pues nada, amigo, dinos, ¿quién eres, Jonathan? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Omar Hernández Isabel. Soy egresado de la UNAM FES Aragón. Tengo 22 años y recientemente egresé en diciembre del 2024, entonces voy casi recién salidito. Excelente, Jonathan. Mira, sí, es algo creo que muy rápido de comentar de ti, pero me gustaría también mencionar un poco de cómo es que estamos en esto, ¿no? Yo a Jonathan lo conocí a partir de el primer evento ANEIC al que yo asistí. Yo asistí en una olimpiada y pues ahí lo conocí. Y precisamente ha sido un gran ejemplo a partir de ahí a cómo es un modelo de delegado, cómo ha sido un gran ejemplo para mí, y considero que no podía iniciar esta sección tan bonita que queremos seguir aquí en ANEIC sin que él fuera el primer invitado. Ahora, con todo esto, te quiero preguntar a ti, Jonathan, que pues ya a partir de todo lo que ya acabo de mencionar, pues una pregunta puntual que creo que a lo mejor y nunca te he hecho es, ¿cómo tú llegaste a la ingeniería civil? ¿Cómo es que tú decidiste estudiar ingeniería civil? ¿De dónde nace ese deseo o esas ganas de hacerlo? Hay una historia muy particular porque yo cuando ingresé al bachillerato, mi idea era estudiar derecho. Yo entré con esa idea de irme hacia las ciencias y humanidades, pero pues bueno, por una u otra cosa me dejó de gustar el ambiente de las personas que iban encaminadas hacia esa área. Y bueno, dentro del UNAM tenemos la bendición que si cursas el bachillerato, la preparatoria dentro de la escuela UNAM, pues tienes el pase reglamentado. Entonces, pues yo tenía como que esa decisión entre si elegir derecho o elegir una ingeniería. Y en el último año del Colegio de Ciencias y Humanidades tienes pues la decisión de meter tus propias materias, de meter optativas. Yo metí la mitad optativas hacia las ciencias sociales y la otra mitad de optativas hacia la ingeniería. Y en ambas me fue bien, pero me gustaba más la ingeniería. Me empezó a gustar más las matemáticas, la física, la química, el cálculo y bueno, justamente sentirme retado por esa dificultad que a veces nosotros tenemos al estudiar, pues sentí que la ingeniería iba más orientada hacia mí. Igual el grupo de amigos que tenía en ingeniería era muchísimo más agradable que como yo me sentía con el grupo de amigos que llegué a tener dentro de mis clases de sociales. Entonces, por eso me decliné un poquito más por ingeniería, pero pues no, tampoco ingeniería civil fue como que mi primera opción, no, mi primer amor. Yo quería ingeniería mecánica en su inicio y platicándolo con mi familia, pues como que me decía, no, piénsalo bien porque ingeniería mecánica puede que no sea para ti. Y empecé a investigar un poquito más de ingenierías y me di cuenta de, pues, que tenemos un montón de ingenierías dentro de la universidad. Entonces, si no era ingeniería mecánica, eran matemáticas aplicadas. Entonces, como que yo estaba entre ese limbo de esas dos decisiones. Pero al final, hablando con mi familia, pues me empezaron a meter la idea de ingeniería civil. Me empezaron a decir, no, mira, es que si te eliges ingeniería civil,
puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Y pues en esos talleres yo no tenía en sí en mente qué era el ingeniero civil, cómo se desarrollaba, qué cosas hacía el ingeniero civil. Yo pues no pasaba por mi cabeza el qué era ser ingeniero civil. Y pues la metí por la anécdota, como pues era para ser reglamentado, pues dije, ah, pues si no me quedo en ingeniería civil, pues segunda opción meto ingeniería mecánica y pues si no quedo en civil, me mandan a mecánica y pues me quedé en ingeniería civil. Yo la elegí en la FES Aragón, no fue que me mandaran de CU a FES Aragón, yo elegí FES Aragón desde un inicio porque vi que la carrera estaba certificada ante CASEI y pues se me hizo muy interesante poder competir, poder desarrollarme dentro de una universidad que pudiera cumplir pues más que nada esta certificación ante otros países de ser avalada. Bueno, sí, si me voy a otros países, pues de que sea avalada mi carrera. Entonces, por eso elegí ingeniería civil y pues entré sabiendo muy poco o casi nada de ingeniería civil. Entré en pandemia, desgraciadamente, entonces, pues fue difícil, ¿no? Los primeros semestres, fueron 4 semestres que me aventé en línea, 2 años. El quinto semestre fue ya híbrido y pues más que nada porque yo siento que el ingeniero civil tiene que vivir las cosas pues en campo, ¿no? Y pues desde ahí como que yo supe que sí era mi carrera, porque pues ingeniería civil es de mucho campo, también es de gabinete, pero pues tienes que saber, tienes que palpar las cosas que hay afuera. Y pues justamente esos semestres fue de todo en línea, de imagínatelo, siéntelo, y a veces no alcanzábamos a dimensionar esas partes, ¿no? Creo que es una deficiencia que muchas de las personas que estudiamos en pandemia tenemos, que es el no puedo haber podido palpar la ingeniería en esos inicios. Y siento que hasta cierto punto fue un punto de rezago en el cual, pues, al tú no sentir físicamente la ingeniería, el no ver los laboratorios, al no ver al ingeniero que está frente a ti o que está dentro de una pantalla, que te está expresando como que la idea y tú no la llegas a captar, pues quizá no es una deficiencia totalmente tuya, sino que pues fue por parte de la pandemia y pues poco a poco se fue subsanando. Pero pues yo estudié estudié ingeniería civil y elegí ingeniería civil por la anécdota, pero pues no me arrepiento de haberlo hecho. Suena increíble, amigo. Pero fíjate que mientras mencionabas eso me surgió una duda así bien grande. Sí. Cuando tú querías estudiar derecho, o sea, ¿era por parte de que alguien en tu familia ya estudió derecho o alguien se dedicaba a esto? No, no, no. Bueno, si nos metemos un poquito a raíces, venimos tal cual de un pueblo en Veracruz. Mi familia es de Veracruz y yo nací en el Estado de México. Eh, Mis hermanos son los primeros que tienen una carrera profesional. Mi hermano es ingeniero en mantenimiento industrial. Mi hermana, por parte del UNAM, es ingeniera en química metalúrgica. Entonces, pues no, tampoco tenemos como que ese historial de, ah, él era ingeniero civil o así, no, es la primera como que generación que tenemos una licenciatura, los como hijos, como familia, y bueno, no fue como una herencia que tuvimos, fue una elección que pudimos hacer. Oye, fíjate que suena bien padre poder mencionar eso que mencionas tú. Y vaya, me sorprende cómo incluso pues tus hermanos ya tengan esto de la ingeniería y no son ingenierías cualquiera, digo, son ingenierías también que tienen una demanda muy fuerte en cuestiones de el tiempo de dedicación que tienes que dar, pero sobre todo pues me sorprende pues cómo es que nace que tú seas de estas generaciones en tu familia que pueden lograr esto. Entonces, yo creo que es algo increíble y te lo mencionaba porque sí, hay muchas familias o muy, no sé, muy práctico o muy fácil que a veces la mayoría de personas estudian lo que estudió alguien, no sé, por ejemplo, su papá, su mamá y cosas así. Y por eso dije, ok, a ver, tal vez derecho, pues alguien en su familia ya estudió esto. Entonces, de ahí nace mi idea, pero no, fue algo bastante que veo en ti muy espontáneo y siento que fue también entrar en pandemia, como tú lo mencionas, a lo mejor un obstáculo, pero si nos fuéramos a ese tipo de temas,
¿En qué momento es cuando tú por fin ya dices, realmente esto es lo mío, realmente esto es lo que yo siento que es lo mío y lo que quiero? Sí, bueno, yo siento que como estudiantes tenemos como nuestras etapas en las que le tenemos odio a la carrera y etapas en las que tenemos mucho amor a la carrera. Cuando empezó el semestre híbrido, que me parece se hizo un piloto cuando yo iba en cuarto semestre, pero opté por seguirlo en línea porque pues eran clases que podías hacer presenciales, pero clases que podías hacer en línea. Entonces, o era estar nada más ir a la universidad por una clase y tres en línea. Entonces no se me hacía como que redituable y pues elegí seguir yendo, bueno, conectándome a clases en línea y ya en quinto semestre ya fue totalmente presencial y un ingeniero que se llama Francisco Silvino Salinas Mariscal, que me dio mecánica de materiales uno, pues justamente el ver cómo él expresaba las cosas, ver cómo él las enseñaba, sentir esas cosas, de esa presión de no saber cómo resolver el examen, de sentir la adrenalina de que ya tengo que entregar esta tarea, como que me hizo sentir más confiado en mí mismo de esas capacidades que yo tengo, que yo tenía en ese entonces, de poder resolver los problemas, de ver analíticamente cuál es el problema desde la raíz, el entender cómo se comportan los elementos mecánicos, cómo se comporta una viga, cómo se comporta una estructura, el ir conociendo como que esas curiosidades que a veces no vemos, pero están en nuestro día a día, de por qué está ahí una estructura, del por qué se hizo así el techo, por qué está así una viga, por qué el saber el porqué de las cosas que veo diariamente y me hizo sentir esa curiosidad, me hizo sentir ese sentimiento de pertenencia a la carrera con ese ingeniero, porque justamente él nos decía, bueno, hoy vamos a ver ménsulas. Me tienen que tomar 5 fotos a lo largo de esta semana de ménsulas que vayan encontrando a lo largo de su día a día. Entonces esa era la tarea, ¿no? Como que ir buscando esos elementos estructurales, esos elementos que forman parte de las estructuras de México, de todo nuestro día a día, y irlas buscando e irlas encontrando me hizo ver que realmente yo iba a palpar lo que iba a hacer dentro de la carrera. Fuera estructuras, fuera hidráulica, lo que me fuera a dedicar, yo iba a palpar mi trabajo y pues lo iba a ver reflejado en algo. Entonces desde ahí supe que la carrera pues era algo muy bonito y era algo que yo quería. No manches, yo lo veo como algo muy maravilloso. Eso, fíjate que a mí nunca me han aplicado eso. Siendo estudiante, nunca me han hecho esta cosa que tú mencionas de a lo mejor ir por la calle y tomarme fotos con elementos estructurales o cualquier elemento dentro de lo que es nuestra rama y todo eso. Y nunca se me había ocurrido a mí tampoco. Y siento que sí puede ser algo muy, que te conecte mucho con la carrera y decir, ok, esto es lo que yo estoy diseñando, ok, esto es lo que a lo mejor yo estoy haciendo. Suena bastante, no sé, me gustó mucho este concepto y también que hayas mencionado el nombre de este profesor, porque yo creo que sí, incluso hay momentos en los que puedes haber tenido como profesores que tal vez fueron, ok, algo en tu vida, te enseñaron y esto, ¿no? Pero siento que también existen estos profesores que te animan, que te apoyan, que te hacen sentir perteneciente en la carrera. Y esto es también algo que, mientras mencionabas a este profesor, quisiera preguntarte, ¿tú sientes que hay alguien dentro de pues tus profesores que tuviste que te haya hecho realmente sentirte ya más perteneciente a la carrera o un profesor que hayas dicho, él fue el que hizo un parteaguas dentro de mi formación universitaria? Pues dentro de la carrera tenemos muchos profesores que son una gran figura. Te mentiría si te digo que hay uno en especial. Realmente tuve la oportunidad de conocer varios maestros, varios ingenieros, varios doctores que pues me hicieron sentir la carrera de una manera muy palpable, muy cerquita de mí. Te podría hablar, yo creo que mejor por área, decirte cuáles son los ingenieros que yo tuve la oportunidad de conocer. Hay más, claro,
y que yo sentí que me enseñaron a mí a querer la carrera, a conocerla un poquito más. Por ejemplo, en geotecnia, te puedo decir del ingeniero Ruiz, Gabriel Ruiz, es muy bueno, te enseña la geotecnia, te enseña a querer el suelo, a verlo, a estudiarlo, y enseña muy bien. Yo creo que no me arrepiento de no haberme, bueno, es que yo lo conocí porque me quedé sin grupo en esa materia. Entonces, como que empecé a buscar otras alternativas y en altas y bajas encontré su grupo que tenía cupo, me metí y no, creo que fue el mejor accidente que pude haber tenido porque ese ingeniero me enseñó bastante sobre suelos, sobre, no sé, yo nada más cuando veía el suelo, pues veía tierra y ya. Y pues con ese ingeniero siempre fue, investiguen un poquito más, chequen la vegetación, chequen dónde están, como que empezar a ver muchos detallitos curiositos que puedes encontrar en el suelo como para ir dándote una idea preliminar del suelo que está ahí presente. Entonces, como que esas curiosidades que él nos fue enseñando me hicieron ver la geotecnia de otra manera. Por parte de hidráulica, está el ingeniero Juan Carlos Espinal González. Es un doctor, ya es doctor, un doctor muy preparado que trabaja en Comisión Federal y que a mí siento que nos retó como grupo. Ahí lo tuve en obras hidráulicas y justamente tener una personalidad de esta talla dentro de un grupo de estudiantes de 25 personas que está a las 7 de la mañana y que tiene sueño porque viene de su casa o no durmió, y tener ese reto de que el ingeniero te diga, vamos a diseñar un vertedor Krieger, a ver, sáquense sus apuntes, tal, 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 y a ver, digan ustedes cómo podemos resolver esto. Y a veces nuestra propia culpa de no estudiar más, de no querer arrastrar el lápiz, leer, pues justamente nos va reflejando estas deficiencias en clase y a veces nosotros no teníamos la respuesta o titubeábamos mucho al hacer los cálculos, pues el ingeniero no nos regañaba o nos hacía como que el comentario de brusco de es que esto ya lo tienen que saber, jóvenes, me están haciendo perder el tiempo o ese tipo de cosas. Él nos decía, bueno, no lo saben, vamos a ver dónde está y nos empezaba a decir, en este libro pueden encontrar esto, en tal libro pueden encontrar esto, yo les recomiendo que estudien de esta manera, que resuelvan el problema de esta manera. Pues justamente el ver que una personalidad tal nos haga observaciones para mejorar y no observaciones agresivas en las cuales como que a veces hasta te humillan, pues me hizo ver a este doctor justamente como un ejemplo a seguir de que a pesar de la mucha trayectoria que tiene, a pesar de la alta preparación que tiene, ser una persona humilde que enseña a los demás, que tenga esa paciencia y que justamente no solamente te vea como alguien inexperto y te quiera humillar, te quiera decir yo sé más que tú, sino que no te señale y que te enseñe y que te lleve de la mano a resolver las cosas. Yo creo que es una gran persona, este doctor, y fue algo que me enseñó bastante el poder compartir las cosas, no ser envidioso, no cerrarte a tu propio círculo. Del área de ambiental, te puedo decir de la asesora del capítulo, que es la maestra en ingeniería Guadalupe Ramírez Arón. Es igual una maestra muy, 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 muy preparada, le encanta dar clases de ambiental, de hidráulica, y bueno, yo creo que esa pasión de enseñar las cosas me hizo pues respetarla mucho, estimarla bastante, porque creo que todos en la carrera estimamos a esa profesora. Sus proyectos a veces eran largos, sus lecturas a veces eran muy tediosas, pero tenían una razón de ser y actualmente lo estoy viviendo, que a veces hay conceptos en hidrología, a veces hay conceptos que no entendemos por parte de ambientales, y esos temitas, esos conceptitos que a veces no te quieres aprender por desidia,
y que los vas viendo ya que estás trabajando o que sigues estudiando, pues me hicieron ver que esas lecturas no son en vano, que esos proyectos no son en vano y que a veces, aunque sea muy engorroso, pues tienen una razón de ser. Entonces es algo que le agradezco yo mucho a la maestra Cerón. Por otra parte de estructuras, te puedo hablar del ingeniero David Paniagua, no, perdón, César Paniagua, es que son hermanos. César Paniagua es doctor igual, él es multidisciplinario y bueno, yo creo que me quedo con él en estructuras porque desde que lo conozco, yo estudié con él en línea probabilidad y estadística y se me hizo pesadísimo, horriblemente pesado, sus trabajos, sus clases se me hicieron muy pesadas y él siempre nos explicaba con manzanas, con palitos, y yo no le entendía, hacía el esfuerzo por entenderle, el esfuerzo por querer hacer las cosas, pero como que a veces no me entraba esa idea, y el conocerlo en persona, las clases que él da en persona, pues me hicieron ver que yo no entendía esas cosas porque quizá no leía o no estaba preparado como, no tenía las suficientes bases para tomar esa clase, pero justamente el que nos fuera retando a ver como que otros conceptos, a ver las estructuras de otra forma, a leer la normativa, a compararla con normativa de otros países, de Estados Unidos, de cuáles son los reglamentos que se ocupan en la América Latina, como que esas comparativas entre normativas, esas comparativas entre estructuras, en procedimientos constructivos, en ver desde cómo es una losa, cómo es un firme, hasta ver cómo es un edificio, cómo lo desarrollan, o bueno, él nos decía, nosotros estando aquí en México, podemos decir que somos pioneros o que podemos decir y afirmar que nuestras estructuras ante sismos, que están bien hechas, las que sí están bien hechas, pues son un ejemplo de ingeniería. Entonces, justamente el irnos desenvolviendo en esos temitas, el irnos desenvolviendo en ese tipo de estructuras, pues me sirvió bastante en muchos conceptos, en ver las estructuras de otra manera. Y pues es un ingeniero, un doctor muy, que yo aprecio bastante porque me dejó una palabra muy en claro, o una frase, mejor dicho, que es cuando hay un trabajo, bueno, lo voy a explicar en otras palabras, cuando hay un trabajo muy difícil, cuando hay un proceso muy difícil, o que tú no conozcas, pues lo vas a ver el camino larguísimo, vas a ver el problema enorme y quizá te dé miedo empezarlo, ¿no? Pero una vez que tú lo empiezas, eso es lo difícil, empezarlo, dar el primer paso. Eso va a ser lo realmente difícil y una vez tú lo hayas iniciado, tienes que averiguarlo, tienes que ingeniártelas en saber cómo resolverlo. Entonces, yo siento que fue algo que me dejó bastante de que a veces nosotros por miedo a adquirir más responsabilidades, por miedo a no querer avanzar, pues nos quedamos con las ganas de dar ese primer paso. Y a veces eso es lo más difícil, dar el primer paso, aceptar la responsabilidad y después ver cómo se resuelve. Y bueno, yo creo que me quedo con esos ingenieros, ya no te platico de más porque ya me extendí bastante, pero son bastantes los ingenieros. No te preocupes, está bien difícil, y si te quieres extender, pues también. Pero fíjate que siempre en estos temas que tú mencionas, por ejemplo, ahorita me quedé muy grabada esta frase que dijiste. Y es que a veces también dentro de la ingeniería lo que se ve mucho es que lo quieren hacer a lo mejor muy pesado en el ámbito de que solamente es números, no es nada más que números. Y me encanta a mí a veces esta práctica de cómo es que te motivan de cierta manera con esto, y que a veces lo difícil no es como tal el problema, sino empezar. Y hay muchísimas cosas que he relacionado yo con este tipo de cosas, pero dentro de todo lo que platicabas, dijiste de la materia de esta probabilidad estadística, platicó muy pesado. Justo también se quería pasar a vivir dentro de aquí ya así englobando ingeniería tal cual, solo ingeniería, tu trayectoria como ingeniería en la carrera, ¿qué fue lo más difícil para ti?
Y no solamente de carrera hablo, sino una situación que te haya retado de verdad, tanto ya sea social, tanto sea, no sé, puede ser un problema tal vez familiar, porque a veces es la parte que no vemos y es algo de lo que yo quisiera hablar en este tipo de entrevistas, mostrar lo que no se ve, porque muchas veces lo que buscan y a veces es mostrar, pues mucho en tecnicismo, pero realmente en estas entrevistas trato de mostrar ese punto muy humano que también tienen los ingenieros, precisamente lo que no se ve, estos retos que vamos a pasar, tanto sociales, económicos, familiares, que pues llegan a pasar, tanto en el entorno universitario como en el entorno laboral. Pero en este punto muy específico que se ha preguntarte en el entorno universitario, ¿cuál fue un reto para ti en el entorno universitario que te haya sido complicado? Puede ser un parteaguas para ti, algo que haya cambiado totalmente tu forma de percibir las cosas, y simplemente un reto bastante difícil que tú atravesaste. Sí, claro. Yo siento que todos como estudiantes, hemos tenido alguna experiencia o varias experiencias que a veces nos pueden pues tocar vivir y pues yo estoy agradecido con Diosito de que no me tocó vivir algo extremo, no me tocó vivir algo que le haya pasado a mi familia, que le haya pasado a alguien cercano, gracias a Dios. Pero yo siento que a casi finales de la carrera tuve ahí unos temillas y caí como que en ese estado en el que yo ya no quería estudiar la carrera, ¿no? Que empezaba a verla como que no muy pesada, pero ya como yo sin un sentido del por qué querer estudiar la carrera, por qué seguirla o por qué terminarla, ¿no? Y ese sentimiento como que pues se empezó así chiquitito y se empezó a hacer una bola muy grande. Y pues justamente como quiera arrastrando esos temitas en el que tú mismo te vas desmotivando en estudiar, pues como que se convirtió en algo muy grande en el que a mí ya me daba igual entrar a las clases, en hacer las tareas, en hacer los proyectos y en desenvolverme, ¿no? Yo ya de plano como que estaba muy encerrado en como que ya no querer hacer nada, pero pues yo siento que eso fue como que mi evento o mi proceso en el cual yo quería como que tirar la toalla de dejar la carrera y siento que fue ese, el sentirme desmotivado para seguir estudiando la carrera, en el que yo, a pesar de entrar a las clases, pues yo ya decía, pues ya para qué entro, o ya hacer otro tipo de actividades, irme a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Porque pues estaba ahí en la facultad, no era que no quisiera entrar, hasta eso no reprobé, pero como que sí, yo mismo iba dejando como que las cosas, que se juntara el trabajo, que se juntaran las cosas. Y pues siento que fue esa parte, yo sentirme desmotivado en querer seguir estudiando la licenciatura. Mira, yo te pregunto esto porque para los que te conocemos, ya ahorita pasamos a ese punto, para los que te conocemos, yo siento que siempre hemos visto ahora al ingeniero Jonathan, pero en su momento pues veíamos a alguien aplicado, que nunca a lo mejor imaginábamos qué podría estar pasando, una persona dedicada, una persona que sabe en el que sí. Y a veces no vemos ese trasfondo. Y ahora que le mencionas, pues si no mal recuerdo, mencionas que fue a finales de la carrera. Realmente yo te conocí casi a finales de la carrera, entonces es bastante sorprendente escuchar esto ahora porque pues, te digo yo la percepción que siempre tuve fue Jonathan, siempre le echaban, ¿no? Jonathan siempre está en esto, Jonathan está en todos lados, ¿no? Y quiero decir, ¿cómo le hace? ¿Cómo puede echarle ganas en todo? O sea, se ve que de verdad ama lo que está haciendo. Y ya conocer este trasfondo de cómo es que incluso ya habían puesto las experiencias. Quería hacer otra actividad. Y yo sé que estas partes son las más destacables a veces de lo que me está
como lo que es este rumbo de estas entrevistas, porque precisamente también se dice que no se quedara en el cerebro, no que saliera a toda la comunidad universitaria y sobre todo pues ingenieros civiles que están pues, estudiando, vean toda esta parte que también existe en este escucho, que no están solos, que también existe esta parte, que incluso pueden tomar así una entrevista como un punto, que pueden sentirse identificados y saber que no es acá, sino que simplemente una parte continuar. Entonces, yo pensando que ya las veces, creo que los que conocemos dentro de aquí de la región 6, o no sé si a lo mejor tal vez en todo Barney, siempre te hemos visto como la persona que siempre trabaja, la persona que siempre esfuerza, la persona que hizo una y mil cosas cuando todo estaba como que en contra. Y es wow, pero nunca vemos esta parte. ¿No? Y ahora que la menciono esta parte de Adam, quisiera pasar, preguntarte cómo es que tú llegas a, cómo es que tú encuentras esto, primer acercamiento y cuándo decides tú convertirte en comunidad. Sí, es muy interesante la historia, o eso creo yo, porque yo no conocía a Nate, ¿no? Yo creo que la mayoría de delegados tenemos esa particularidad de decir, yo no conocía a Nate cuando ingresé, y creo que es algo que me toca específicamente a mí, pero justamente yo estaba en ese punto de no querer estudiar la carrera, y pues fue como que unas repetidas ocasiones en las cuales tocas fondo estando en la facultad y pues me planteé algo muy sencillo, de que pues nadie iba a velar por mis propios intereses ni por mi vida más que yo, porque pues mis padres estaban cumpliendo con darme una educación y pues no tenía que yo pagar como que con esa moneda de no querer ya estudiarla, ¿no? Nada más por sentirme mal, entre comillas, ¿no? La salud mental es muy importante, cuídenla. Este, pero pues como que yo mismo empecé a ver esa parte que ya no me gustaba de mí, a crear la comparativa entre un Jonathan que como que trabajaba mucho en la escuela y el Jonathan que ya no le estaba echando ganas. Entonces, ver esa comparativa me hizo sentirme muy atrás de lo que yo era. Entonces, empecé a buscar un poquito de más cosas, empecé a estudiar más, empecé a hacer ejercicio con mi amigo Daniel, a salir un poquito más, a conocer más otros lugares donde comer dentro de la facultad, afuera de la facultad, con mi compañera Carolina y con el compañero Adrián. Entonces, el desenvolverme como con esas personas, el conocer más personas, más compañeros de la misma carrera, me hizo sentir mejor, me hizo sentir un poquito más vivo, el ir participando dentro de las clases, el ir entendiendo los conceptos, el ir entendiendo la ingeniería teórica, práctica, pues me hicieron como que retomar el rumbo del bien. Y en una de esas yo vi que decía, este, está abierta la convocatoria para formar parte de la delegación ANEIC, UNAM, FES Aragón. Dije, ¿qué será? ¿Qué será NEIC? Y pues me quedé con la duda, realmente no me interesó como que adentrarme un poquito más, hasta que vi el de, está abierta la convocatoria para postularse a delegado de la NEIC. Dije, ¿qué será? Entonces vi que había varios capítulos estudiantiles. En ese entonces ninguno estaba activo, o si estaba activo, pues no hacía nada. Entonces, justamente como que fui investigando un poquito más y vi que era la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Entonces empecé a checar su histórico y vi que habían ido a Durango a una Olimpiada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil y vi que tenían un evento próximo que era en Puebla, que era el Congreso Nacional de Estudiantes. Entonces, como que mi interés por ir a Puebla, me endulzó el oído y dije, ah, pues voy a meterme a Nick a ver qué es. Entonces yo asistí a una plática con la anterior delegada Ingrid, bueno, ingeniera Ingrid,
y estuvimos hablando un poco sobre cómo era el proceso de ser delegado. Entonces ella nos decía, es que para ser delegado se necesita haber tenido trayectoria ya en el capítulo, tener al menos una dirección, haber asistido a un evento nacional. Pues dije, no, pues no tengo nada, lo voy conociendo, ¿cómo voy a ser delegado? Entonces, como que yo mismo dije, no, pues es que no cumplo con ninguno de los requisitos, no puedo ser delegado. Entonces, pues le dije a Ingrid, oye, me interesa, yo creo que me voy a aplicar estos meses para poder obtener mi constancia en Puebla de oyente y posteriormente pues hacerme delegado en mi año que me queda de la licenciatura y antes de que salga pues yo ya tener a mi prospecto. Y como que yo lo vi así, ¿no? Como que un plan magistral en el que no ves muchas cosas, de decir, entro en EIC, me hago delegado, soy feliz, salgo, me titulo y ejerzo. Y pues no es así, ¿no? Como que yo me lo planteé así en su momento. Entonces, lo que hice fue ir ayudando más en la delegación, las cosas que tenían pendientes en los programas que ellos tenían, como que yo fui aportando un poquito más. Me aparecí en todas las actividades que hizo NEIC ese semestre, como para entender qué era NEIC. Y la delegada lo tenía muy enfocado como que al área filantrópica, al área social, y pues yo veía en eso una oportunidad, ¿no? Más que deficiencias, yo veía la oportunidad de hacer un poquito más académico el asunto y que no se quedara solamente en algo social, ya que como ingenieros a veces cuando vemos lo social le tenemos miedo, ¿no? Como que se nos hace algo muy lejano, algo que decir, no, pues, ¿para qué? Entonces, como que ir metiendo cosas técnicas, cosas académicas, y en esas cositas meter lo social, ¿no? Porque yo creo que ANEC, a diferencia de otros capítulos estudiantiles o otros clubes estudiantiles, ¿no? Porque aquí en México tenemos club estudiantil de Colegio de Ingenieros, eh, pues fue como que ver esa parte en que tú solito evalúas como que qué deficiencias o qué oportunidades yo puedo tener. Y fue eso lo que vino, como que un proyecto que me estaba que me estaba queriendo retar, que me estaba haciendo ojitos. Y pues así fue. Estuve muy participativo en ese semestre, de ahí me fui a Puebla. El conocer a más personas, el conocer una asamblea, el conocer a muchos delegados, el ver que otras personas tienen proyectos muy grandes en sus delegaciones, me hizo aceptar el reto de ser delegado, ¿no? De aceptar esa oportunidad. Y bueno, pues no fui a La Paz, que era una Asamblea Nacional de Trabajo para Delegados, que ahí era el plan tomar protesta, pero no fui por unos problemitas y fue hasta la XL, Olympianic, que tuve la oportunidad, pues era casi anfitriona también, porque pues somos UNAM. Entonces, pues ahí me animé como que a participar. Yo no tenía un comité local, no tuve este comité local ese primer semestre. Era mi amigo Daniel, mi amiga Carolina y yo contra todos. Y pues justamente como que ese apoyo en el que yo sentí en ellos, de que a pesar de que hacíamos cositas muy chiquitas, pues ver que sí se podía y como que podías orientar a otras personas, pues lo vi como que muy bien. Y yo ahí conocí al presidente del capítulo estudiantil de el ACE o la ACE. Entonces, conversando un poquito, tuvimos una idea en conjunto, una idea común, que era representar a la facultad dentro de la XL. Entonces empezamos a ver los reglamentos, a leerlos, a ver qué personas estaban interesadas en poder asistir y pues nosotros lo vimos como algo muy redituable porque pues era cerca, era relativamente al otro lado de la ciudad nada más. Desafortunadamente no tuvimos el aforo que nosotros teníamos planeado. Fue un grupo de compañeros nada más el que pudimos asistir, pero teníamos como que la idea muy clara, ¿no? Cuando el secretario técnico en ese entonces nos decía,
¿por qué quieren ir a la Olimpiada o con qué idea van a la Olimpiada? Y pues era claro, ganar. Nosotros queremos ir a demostrar que nosotros podemos, a hacer ese parteaguas dentro de la facultad, de que si tú te esfuerzas, en el que si tú estás como que constante a tus materias, constante a hacer pruebas, constante a estar en el laboratorio, pues puedes obtener muy, muy buenos resultados. Entonces fue esa nuestra misión, porque cuando yo elegí la FES Aragón, pues yo veía que ganaban muchas cosas, ¿no? Yo veía, tuvieron tantos reconocimientos en tal lugar, en tal concurso. Anteriormente iban mucho a los amigos del American Concrete Institute, los de la CI, iban a participar bastante en competencias regionales, nacionales e internacionales. Y pues justamente en el momento en el que yo estuve estudiando la carrera, no iban a ningún lado. Fue como ¿por qué ya no? Y pues era fácil, ¿no? Yo hice esa pregunta ante los directivos de nuestra carrera y pues nos decían, pues los que fueron o los que iban ya egresaron. Y dije, no, pues sí, ¿no? Si ya egresas ya no tienes como que una responsabilidad dentro de la facultad. Entonces era eso, hacer un parteaguas en el cual los compañeros vieran que si tú participas, que si vas a eventos nacionales, pues puedes ganar y tienes la oportunidad de compartir tus conocimientos, de, de ver que es posible estar posicionado dentro del podio si te esfuerzas. Entonces, por eso como que igual le seguí en ANIC, porque sí, ya iba a dejar tirado el capítulo, porque pues no veía como que esa participación de parte de otros compañeros, de otros alumnos, pero yo creo que el haber participado en esa Olimpiada, el haber podido conocer más personas ahí, entre ellos tú, Jan, pues justamente vi que hay otras personas que están interesadas en su facultad, en como que incrementar el conocimiento y oportunidades dentro de los compañeros y no solamente como que estar enfocado en uno mismo, sino que en auxiliar a los demás, en preparar a los demás y mejorar el entorno para los compañeros, para los estudiantes, porque eso es la asociación, ¿no? Una asociación de estudiantes para estudiantes. Yo creo que esa fue como que mi razón, mi inicio dentro de ANEIC, no fue solamente un evento, no fue solamente unas semanas, fue realmente un periodo muy grande en el cual yo estaba indeciso, pero que todo ese periodo me ayudó a ver qué fortalezas podía yo tomar de ANEIC, cómo identificarme con la asociación y cómo poder impulsarla, ¿no? Porque ahorita, a pesar de ser una delegación pequeña, pues estoy muy, muy orgulloso del trabajo que pude lograr durante la gestión que tuve, que fue muy, muy, muy corta realmente. Si nos ponemos a números gruesos, fueron 7 meses. Pero esos 7 meses yo siento que fueron de mucho trabajo y que realmente espero que los compañeros que hayan podido estar dentro de las actividades que hicimos, que organizamos, pues hayan llevado ese aprendizaje, ¿no? Porque creo que esa fue la misión que yo le di al capítulo estudiantil en su momento, de no solamente ser una parte filantrópica, sino ser un, una asociación que al momento de tú estar dentro de alguna actividad de la misma, te llevarás algún aprendizaje. Que como ingeniero o como persona, que te llevarás un aprendizaje. Yo creo que eso fue mi misión, mi propósito dentro de las actividades que pude desarrollar en ANIC. Está bastante emocionante esto que comentas. Mira, cuando yo te conocí, recuerdo que me habías platicado por ahí un tema que tuviste de la dificultad del proceso de tomar las riendas, tomar y ser delegado, tomar esta protesta, vaya. En ese momento a ti algo, no sé, este problema te hizo como decir, ¿sabes qué? Mejor ya no, o ya no quiero, o algo así pasó dentro de ti y decir, ya no quiero. Sí, sí, como te comentaba, a veces como que sentía más trabas que respuestas.
porque pues afortunada o desgraciadamente en ANEIC, pues para asistir a los eventos nacionales tienes que tener cierto capital, ¿no? Tienes que tener cierta solvencia económica y pues quizá es algo que muchos no vemos o muchos no ven, de que sí es un gasto bastante fuerte, más siendo estudiante, y a veces como que ese mismo reto de conseguir el dinero se vuelve como que mucho más grande. Entonces, pues entre el reto de ser solvente económicamente, el reto de estar estudiando la licenciatura en los últimos semestres, yo creo que fue lo que se me hizo pesado, y el decir, no, pues mejor dejo la delegación, pero pues justamente como que seguía yo con ese ritmo de aceptar retos, y entonces yo dije, no, pues es que ¿por qué la voy a soltar? Le voy a tener miedo a no querer hacer las cosas, a no querer retarme. Entonces, justamente el pensar en que era más, iba a traerme mejores oportunidades y que yo iba a crecer como persona y profesionalmente, me hizo aceptar el capítulo. No, me hizo como que motivarme a decir, sí, sí quiero seguir el proceso, aunque sea engorroso, pues fue eso, el querer superarme y estar dentro de como que de ese grupito en el cual, él es de un capítulo estudiantil, que igual es ese reconocimiento que a veces no vemos, aunque me hayan confundido mil veces con otro capítulo, pues fue agradable. Justo, yo siento que a veces esta parte que es pasar por esas situaciones, que sí lo hemos visto dentro de ANEI, está el tema de la parte económica, ¿no? La solvencia económica. Y llega a ser un reto de verdad, pues increíble, porque a veces es una asociación a nivel nacional, unas veces te toca a lo mejor cerca, como dices, ¿no? La Olimpiada te quedó prácticamente al otro lado de la ciudad, pero después te toca un evento al otro lado del país y dices, ahora no solamente es la solvencia para el costo de inscripción, ahora también es la solvencia para el transporte, para el vuelo, para todo este tipo de razones. Y no sé si a lo mejor en tu facultad apoyaban este tipo de situaciones, a lo mejor de alguna forma económica o no, pero incluso con el apoyo a veces llega a ser difícil. Entonces, ahora justo quisiera preguntarte, y esta es una pregunta a lo mejor que te va a poner un poquito nervioso y te va a poner en un reto de decirte, ¿tú crees que a Nick hasta el día de hoy valió la pena todo lo que hiciste? Sí, yo estoy como que totalmente a favor de decir que a Nate me cambió bastante, en algunas cosas para mal, porque pues quizá pude haber aprovechado de otra manera la universidad, pude haber aprovechado otras oportunidades, otras salidas, otras actividades, pero el dar como que esa prioridad, ese espacio, ese tiempo en EIC, me dio la oportunidad de desenvolverme personalmente con otras personas, el hablar con otras personas sin ponerme tan nervioso, el hablar en público, como que el desenvolver esas habilidades blandas que a veces al ingeniero nos cuesta mucho, pues yo siento que en ANEC las tienes que desarrollar sí o sí, ¿no? Es como que es obligatorio, no es opcional. Tienes que aprender a desenvolverte en tu entorno de trabajo, en tu entorno de escuela, y pues justamente el retarte a ti mismo, pues te da esas características. Es algo que nos decía el que ahora es jefe de carrera, el ingeniero Niel. Hay algo que quizá, bueno, él así nos decía, ¿no? Palabras más, palabras menos. Hay algo que ustedes nunca van a ver, y eso son los resultados de su trabajo. No los van a ver a corto plazo, los van a ver a largo plazo, porque nadie les va a pagar lo que están haciendo. Nadie les va a pagar que estén organizando una conferencia, que estén organizando una recolección, que estén organizando una donación. Nadie se los va a pagar, nadie se los está pagando. Ustedes lo están haciendo porque quieren, ustedes lo están haciendo porque así lo ven. Entonces, como que esa parte sí fue como que desanimaba bastantes, ¿no? A muchos de, pues, ¿por qué lo hago? ¿O para qué lo hago? O, pues, si no recibo nada a cambio, pues mejor no lo hago, porque a veces pensamos así, de que si no vemos como que la recompensa de manera instantánea,
pues no lo hacemos. En cambio, en ANEC yo creo que a veces es una jugada a largo plazo. Eh, que para ser delegado sí tienes que soltar algo, sí tienes que soltar algo, ¿no? Porque es el pago del carnet, el pago del vuelo, del autobús, lo que vayas a consumir allá. Y pues sí es un gasto bastante fuertecito, si hablamos a números gruesos, pero yo creo que puedes encontrar esos vacíos legales en los cuales nada más irte 2 veces al año a un evento NEC y pues ya seguir manteniendo tu delegación activa, ¿no? Y pues justamente también puedes como que puedes ingeniártelas, ir haciendo rifas, como quieras, haciendo otros tipos de actividades en las cuales puedes conseguir fondos y pues esos son un reto más, ¿no? Es una traba más, es un problema más en el cual tú tienes que ir pues resolviendo a lo largo del tiempo para poder solventarte ese gasto. Entonces yo creo que sí, ANEI puede demandar mucho de ti y algo que decía el anterior delegado de la UNAM Campus Central, este, Juan Trejo, nos decía cuando fui al desayuno de hace un año de conmemoración al Día del Ingeniero, nos decía, la delegación va a crecer tanto como tú lo quieras, tanto como tú lo esperes, según el tiempo que tú le metes. Y pues es algo muy cierto, ¿no? Puedes tener únicamente el nombre, presentarte en las asambleas nacionales, sí, 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 hice tanto y ya. Y sigues con el registro de ANIG activo, sigue tu delegación activa y pues realmente quizá no, puede que no estés trabajando o puede ser una delegación que se presente 2 veces al año y haber trabajado bastante, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que no vemos de primera mano. Cada delegado sabe lo que hace o no hace dentro de su delegación y pues esa es nuestra responsabilidad, el utilizar el nombre de la asociación para que nuestra universidad pues se vea que realmente es una asociación muy seria, una asociación que puede tener sus altos y sus bajos y como lo dicen ahora muy comúnmente en mi trabajo, hay de todo en la Villa del Señor. Entonces, hay de todo dentro de los delegados que representamos o representamos en su momento a la NEIC, pues hay todo tipo de delegados y ya pues nos corresponde a cada uno la elección de trabajar mucho y tener presencia poca o ser muy presentes y trabajar muy poco o una mezcla de todo. Entonces, no me arrepiento de haber elegido a NEIC. Creo que me arrepiento de no haberla conocido antes, de eso sí te puedo asegurar que me arrepiento, porque yo creo que hubiera impulsado un poquito más mi carrera y pude haber impulsado como que más retos a mi propia persona. Digo que es impresionante lo que tú mencionas, amigo. Y dentro de todo, a pesar de lo difícil que tú ya mencionaste, fíjate que era una pregunta que yo te quería hacer, precisamente los retos que pasas a través de ANIC, pero creo que tú ya lo plasmaste de la mejor manera posible, que fue tan natural. Sin embargo, sí me gustaría preguntarte cuál fue el reto más grande que atravesaste ya como delegado, siendo tú delegado y el reto que tú atravesaste y dijiste, esto sí lo veo muy complicado. Sí, yo siento que el reto que tenemos todos los delegados es el comité local. Yo siento que es el reto por excelencia de cada uno de nosotros como delegados, porque, bueno, el problema que yo arrastré, porque pues, es un problema que yo mismo dejé, es el del comité local, porque pues a veces no sabemos cómo establecerlo, ¿no? Son muchos semestres dentro de la licenciatura. Tú no puedes conocer todos los semestres, no puedes conocer todos los grupos, a todas las personas, invitarlas a tus actividades como asociación. Entonces, el ser carente de esas cosas, el ser carente de conocer a toda la comunidad estudiantil, pues va trayendo consigo una deficiencia en tu comité local, ¿no? Porque puedes tener a todos del mismo semestre, a todos los de tu semestre, porque los conoces, pero los semestres anteriores también suman y esos semestres los descuidas o no los ves y pues vas arrastrando ese problema, ¿no? De que cuando ya es momento de hacer el intercambio hacia el otro delegado,
pues todo el comité local ya se va, todo el comité local igual ya va de salida. Entonces, yo siento que ese fue un problema y un reto que no pude resolver, o que de plano me hice el ciego para no resolverlo. Es porque pues también fue una situación mía, que el no tener un comité local no estable, el no tener un comité local que realmente sea distribuido dentro de toda la generación. Y yo siento que ese es el mayor reto que tenemos como delegados, el crear un comité local eficiente, un plan de trabajo eficiente, porque pues podemos escribir mil y una actividades dentro de nuestro plan de trabajo, y por falta, por detallitos o cosas que no hemos contemplado, que no contemplamos cuando estuvimos escribiendo esas ideas, pues se quedan ahí en ideas. Entonces yo siento que ese es el reto más grande que como delegado he tenido, y creo que tenemos la mayoría. Ahora que yo he podido compartir esta situación de un delegado, creo que concuerdo mucho contigo, la verdad, en el comité local a veces es una cosa bastante complicada de manejar, y que tú incluso hayas tomado pues toda esta parte, bueno, el partícipe de tus compañeros de mismo semestre tal vez, pues yo creo que a veces sí puede ser puntual porque es los que más conoces, sabes cómo trabajan, sabes cómo se desarrollan, entonces, ok, bueno, agarro estos, pero sí es todo un rollo poder conocer a toda la matrícula de ingeniería civil, porque consideramos que a veces en lugares no es poca, realmente es una matrícula bastante grande, y conocerlos a todos es imposible. Pero yo veo en esta parte que mencionas bastantes cosas. Mira, cómo tú diriges la parte de que no solamente fue un problema que te dejaron, ¿no? Sino un problema que tú también pasaste, y que tal vez también por diferentes circunstancias, y tomando en cuenta tu estancia tan corta, pues puede ser también un problema que ya pues quedó, ¿no? Sin embargo, ahora creo que la conversación da para esto, seguir platicando cómo fue eso, cómo fue la parte en la que tú incursionaste a decir, ya tengo que buscar a alguien más, y tiene que ser alguien de menor semestre, tiene que tener ciertas partes dentro de la delegación, y cómo es que llegó esta persona y cómo tú la elegiste. Sí, yo creo que voy a ser bastante puntual, bastante rápido en este apartado, porque creo que era pues, ya algo muy latente, algo que se veía desde que yo dije que sí, y era que ya estaba cursando mi último año en la licenciatura, cuando empecé a ser delegado. Entonces, yo prácticamente tenía un semestre y fracción para elegir a una nueva persona. Y como que algo me dijo que debía de ser pues la que hoy es delegada, y fue el que tuviera como que esas ganas de querer hacer las actividades, y ese interés por ser una persona preparada, por ir fomentando como que igual la participación colectiva, y alguien que fuera una persona extrovertida, ¿no? Porque yo me considero alguien introvertido, y pues dije, no, tiene que ser una persona extrovertida, porque para que no se le haga tan difícil, yo ya voy de salida y no lo voy a poder auxiliar en todo. Entonces, pues fue como que esa mis primeras piezas de rompecabezas. Una persona extrovertida, una persona que le gustara los problemas, que los pudiera resolver, y que fuera una persona crítica. Después tuve como que ese mismo sentimiento pero ¿de qué semestre? ¿De qué semestre sí puede hacer este papel de delegado o delegada? Entonces empecé a ver que si yo elegía o me acercaba con personas de un año o una generación anterior a la mía, pues iba a tener el mismo problema, en que una vez pues estuviera en noveno, pues iba a decir, ¿a quién dejo? ¿Qué hago? Entonces me fui semestres muy abajo, y justamente la que hoy es la actual delegada, pues estuvo como que igual apoyando bastante,
Igual sus amigos fueron muy, muy, muy participativos. Ellos no formaron parte de, como tal, del comité local o de algunas actividades que ANEC hizo, pero participaban como auxiliares dentro de los eventos de la carrera. Entonces, pues yo los veía muy seguido. Y pues dije, pues se junta con personas que tienen esa disposición de ayudar, esa disposición de participar en actividades de la carrera, pues el papel puede ser para ella, porque ella sí está dentro de ANEC, ¿no? Y ella pues se ve que igual le gusta ayudar y apoyar a la carrera en los eventos que tiene, en las conferencias. Cuando son propias de la carrera, pues piden auxiliares, piden compañeros que apoyen y auxilien dentro de esas labores. Entonces yo vi que ahí estaba ella y sus amigos. Entonces, pasando la semana de ingeniería que tenemos ahí en la facultad, de esas fechas de segunda semana de septiembre, pues yo sí me acerqué a ella, le dije, mira, Nick, está así, así, así. Tenemos un evento magno que es en Colima. Y bueno, veo que eres una persona muy movida, que pues ahorita que se está integrando dentro del comité local, pues te puede interesar bastante si quieres. Y te lo propongo así, si quieres, asiste a Colima, métete a las asambleas, conoce un poquito más de la asociación y vemos. Entonces, ella era la segunda opción de prospecto delegado. El primero era un compañero de una generación anterior a la mía, pero yo iba arrastrando como que varios temas con él. Entonces, justamente el que ya no haya avanzado él como delegado, pues fue planes de vida que él tenía, ¿no? Porque pues por alguna parte él ya quería desarrollarse en otro lado, pero sin dejar de lado a la asociación. Y yo vi que dentro de sus planes de vida, dentro de su plan de cómo él se estaba desarrollando, no estaba Nake. Entonces yo directamente le dije, oye, ¿sabes qué? Tú tienes otros planes de vida, tú tienes otros planes de trabajo y son muy respetables y créeme que yo te respeto bastante, pero no puedes ser tú el delegado porque vas a dejar tirada la delegación. Entonces, no puedo como que dejarte un proyecto que va empezando, que va empezando a agarrar forma y que lo dejes ahí. Entonces, te pido una disculpa. Yo siento que la persona que se quede, tú igual podrás seguir aportando mucho en tu conocimiento, cómo eres. Y pues yo te lo planteo así, de que no puedes ser delegado porque siento que quizá ya no tienes el tiempo que tenías. Entonces, pues yo por eso no te doy las gracias de que hayas participado y por tu interés, pero siento que no eres el elegido, ¿no? Y igual cuando ya hablé con la quien hoy es delegada, pues sí le dije que, pues es que si no te quedas tú, estoy en ceros por afuera porque pues ya no conozco otras personas que estén interesadas dentro de ser partícipes de la NIC y es un trabajo doble porque pues yo ya habré egresado y pues tengo que buscar a un delegado en unos pocos meses o ese show y tú ya conoces la estructura de ANEC, ya has trabajado y yo sé que te dije que ibas a ser delegada, pero tiempo después, y ahora que yo te presente como que esta opción de que ya seas delegada, pues entiendo que es un cambio muy brusco y pues si quieres extenderlo un poquito más, si quieres posponerlo, pues adelante, ¿no? Tampoco me voy a negar. Entonces, por eso ahorita está la actual delegada y por eso está muy chiquita de semestre, porque era como que una jugada a largo plazo entre dejar al compañero de la generación anterior, salía y empezaba la que hoy es delegada. Entonces, como que ese era el plan inicial y por eso ahorita como que le está batallando también por lo del comité local, porque te digo, es un problema que hemos venido arrastrando. Yo creo que, bueno, ahorita me sorprende esta parte en cómo, por ejemplo, con este chavo que era de la anterior generación, pues sí le tuviste que decir tal vez no. Yo creo que a lo mejor también es algo que existe en ANEIC y no se ve dentro del comité local, que es precisamente también saber decir no, porque a veces llegas y ni siquiera sabes decir que no, y cuando te toca hacerlo, te llega a desconcertar mucho.
y dices, ¿cómo lo hago? Pero es algo que te forja, Nick, es algo que te prepara, Nick, y tener un temple y una madurez para poder discernir de ciertas acciones, decisiones y cosas y poder saber cómo contemplar estos criterios de decir no, sí, o sabes qué, como fue en este caso decir a esta chica, a la actual delegada, decirle, ¿sabes qué? Pues mira, tenemos esto, lo tomas, pero también con la certeza de que no la puedes obligar y le diste la opción de que si no, pues no hay problema. Entonces, desarrollar estas habilidades es impresionante y como a veces no se ven tanto dentro de la ingeniería, pero ya una vez estando en el puedes explotar todo este tipo de habilidades. Y es precisamente algo que también quisiera comentar. Me encantó toda la historia de cómo fue el tener a una nueva delegada dentro de aquí y que pues sí, esperemos se mejoren las cosas con todo lo del comité local y con toda esta estructura para que podamos ver una delegación como a lo que tú aspirabas, una delegación fuerte, una delegación capaz y una delegación ya estructurada. Pero precisamente ahora quisiera preguntarte, ya siendo el ingeniero Jonathan, ya siendo egresado, ¿en qué sientes que es lo que más te ha aportado a Nick dentro del rubro laboral? Yo siento que son las habilidades blandas, justamente el conversar con otras personas que son mayores a ti, que tienen una preparación mayor, es difícil, ¿no? A veces ya cuando eres egresado te achicas bastante porque ves el problema y lo ves muy grande. Y pues justamente el estar en NAIC pues te permite ver como que ese problema es grande, pero puedes ir desarrollándolo, puedes ir comiéndotelo poco a poco y siento que fue lo que me enseñó bastante Anel, habilidades blandas, el poder conversar uno a uno con otras personas, el poder desarrollarte, pues sí, persona a persona. Yo siento que es algo que te ayuda bastante y algo que te abre las puertas más adelante, porque es eso, el saber comunicarte, expresar tus necesidades y expresar tus ideas es algo que te enseña Nick y es algo que tienes que hacer ya en el campo laboral, porque no se trata ya de un quizá, de un posiblemente, se trata de afirmar las cosas, de decirlas con temple, de decirlas con cierto valor y tú estar seguro de tu respuesta. Yo creo que a Nick me ayudó mucho en eso, a ser una persona más segura, a ser una persona que sabe decir que sí, que sabe decir que no y que cuando lo duda prefiere primero estudiar eso o ver el porqué de esas cosas y luego afirmar ya, luego ya dar una respuesta, porque pues tampoco se trata de decir siempre sí, siempre no, sino también de tener un pensamiento crítico. Hay algo dentro de Anake que siempre me ha gustado mucho y es precisamente lo que mencionas. A lo mejor posiblemente los retos que te pone y que te van formando para saber que pues lo puedes ir poco a poco resolviendo. Y mencionabas hace un momento también que a veces uno quiere ver las cosas de inmediato, que los resultados sean inmediatos. Y yo creo que también vivimos en parte en esa era de la inmediatez, que queremos ver todo ya, queremos ver todo realizado ya y que pues sí, queremos que las cosas sean instantáneas, pero realmente no. Yo creo que también esa parte que tú mencionas y que pudiste desarrollar de ese temple es lo que también nos ayuda a poder ser más pacientes con lo que trabajamos, con lo que hacemos. Y yo creo que con todo esto que me platicas, hay algo que sí me gustaría preguntarte y ya sería como específicamente a Nate. Si tú ya con todo el conocimiento que tienes hoy en día, ya hoy siendo egresado, ya hoy trabajando, ya hoy en día pues con todo lo que desarrollas en todas estas áreas, ¿tú cómo definirías a la asociación y cómo convencerías a la mejor a alguien de la universidad a formar parte de ANEIC? ¿O cómo te convencerías a tu yo de hace, no sé, unos 3 años? ¿Cómo lo convencerías? Mm, realmente yo creo que no tendría esa respuesta
porque todos vemos la ingeniería de una forma diferente. Todos terminamos en civil por alguna historia en particular. Y yo creo que ANEC tiene esa versatilidad de que tú conozcas la ingeniería civil en alguna forma que quizá tú no conocías y puedas conocerla. Entonces es más como que esa pregunta, sembrar esa intriga de con ANEC puedes conocer un poquito más de ese tema, puedes estar un poquito más a la vanguardia, puedes quizá no tenerlo de manera inmediata, pero abrir esa brecha para que tú puedas investigar sobre más cosas. Y era algo que igual nos decía un ingeniero de, va empezando la carrera, vas a mitad de la carrera, estás en la oportunidad de participar en un capítulo estudiantil porque te va a ayudar bastante. Y yo creo que es eso, no dejar las cosas al último momento y darnos la oportunidad de conocer algún capítulo estudiantil, más allá de que sea NEC. Yo creo que nunca estuve en contra o casado con NEC directamente. Yo siempre dije que los capítulos estudiantiles están para formar a todos como estudiantes. Entonces, si está abierto pues la oportunidad de conocer otros, también es un reto. Y ANEC no tiene por qué estar hecho para todos, no tiene por qué gustarnos a todos. Y es eso, como que nosotros de conocer la asociación para enamorarnos de ella, porque pues no es para todos ANEC, no a pesar de que está abierta para todos, pues no a todos les va a gustar. Y yo siento que es eso, que nosotros nos demos una oportunidad de conocer algo de la asociación. Y ese algo pues nos va a gustar y nos va a seguir llamando la atención. Ahora que lo mencionas, sí, yo recuerdo una ocasión en Veracruz, que vaya a Veracruz, este, tú una vez me platicaste justo esto que acabas de decir, ¿no? No enamorarte bueno, sí no casarte con un capítulo. Realmente, desde esa perspectiva, desde aquel día, sí cambió mucho mi perspectiva con respecto a los capítulos. Y fue, ok, sí, los capítulos existen para formarte. Y alguien me dijo una vez, hay que aprovechar lo máximo de cada uno. Y yo creo que con esto que tú me mencionas es lo que prácticamente uno quiere ver de esta parte, ¿no? Entonces yo creo que ya para finalizar eso, quisiera de última cosa, a lo mejor entre estas entrevistas crear esta pequeña sección, que sería, si, no sé, una frase que a ti te haya motivado en la carrera o que tú mismo hayas creado, que siempre haya sobresalido sobre todo. Una frase que a lo mejor y tú le dirías a alguien, una frase que te haya marcado, una frase que te haya dejado algo. Mencionaste hace un momento la de un profesor, pero no sé, a lo mejor una frase que tú digas, esta fue para mí, una frase que yo le dejaría antes a la comunidad para que lo utilice. Claro, yo creo que mi gestión tuvo ese lema, los errores siempre son espacios a mejorar. Yo siento que ese fue como que el lema mientras yo estuve, porque siempre los errores que tienes son para aprender y son para mejorar. Entonces, no hay que tenerle miedo al fracaso, sino que hay que superarse. Perfectísimo, amigo. Yo creo que fue una entrevista muy, muy placentera. La verdad me gustó muchísimo. Te agradezco el espacio, te agradezco el tiempo. Realmente, pues, te agradezco muchísimo haber sido partícipe, ser el primer invitado y la verdad, fue un poder tener aquí, amigo. Muchísimas gracias, ya casi 1 hora y 10 minutos platicando. Increíble poder estar aquí y gracias, amigo. Gracias. Pues, Claro que sí, no me Jan. queda decir nada, que Un pues, saludo. hasta luego, amigo. Hasta Nos luego. vemos. Muchas gracias por invitarme, te agradezco bastante y pues me retiro, ¿no? Cuídate mucho, Jan. Gracias. Gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.